La dicha grande de, como cada noche, poder entrar en su casa y compartir este tiempo. Hoy voy a decir qué fecha es y voy a decir de qué vamos a hablar. Si se pasa este programa en otra fecha, bueno, va a ser muy valioso, estoy seguro, pero no puedo dejar de decir que hoy es el Día de la Bandera, el 20 de junio. Por eso me puse un poquito alta, me parece, una escarapela. Bueno, en realidad es una orden de mi señora, me dijo, ponete la escarapela. Y yo soy muy obediente. Y entonces el programa de hoy va a girar alrededor de la historia de la bandera, pero más particularmente de la vida del creador de la bandera. Cuando venía para aquí, pensaba, sé el himno de Sarmiento. Fue... Sé el himno de San Martín. Estaba pensando, ¿el himno de Belgrano? ¿Himno de Belgrano? No. Sí, de la bandera, 2 o 3 canciones, sé, ¿no? Pero de Belgrano no sé. Y es un personaje tremendamente interesante y hasta le diría de una increíble actualidad. En esta época en los que los gobernantes, los que dirigieron el país, tiran bolsas llenas de dólares del otro lado, entre otras cosas, Belgrano dio todo y terminó pobre. Para eso tengo que traer a alguien joven, no uno de esos que me cuenta la historia que me contaban en la escuela primaria, sino alguien joven que esté investigando el tema de Belgrano, y me dijeron, Fernando Gómez te va a poder ayudar. Fernando, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, buenas noches y buenas noches para toda la audiencia. Fernando, ¿cómo es que te metiste en la historia? ¿Te gustó la historia de chico? Es una buena pregunta. La verdad que uno cuando es adolescente tiene como muchas dificultades para pensar su futuro, ¿no? Justamente es una etapa crítica de la vida. Sí. Y la verdad que no podría decir que tenía de chico ya la inquietud de seguir historia. Fue algo que se fue dando, inclusive en el momento crucial de ese fin de curso de 5º año, cuando uno ya toma la decisión, sí, seguía manteniendo ciertas dudas entre derecho, historia, ¿no? Todas quizás disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, pero no tenía bien claro, y me anoté en historia, es impulsos que salen, ¿no? Que surgen. Y bueno, después una vez que comencé la carrera no fue lo que yo pensaba, ¿no? Siempre hay o sea, entre lo que imaginaba y lo que fue concretamente hacer la carrera, había diferencias, pero me gustó el desafío y ir enfrentando lo nuevo, y pude saltar una etapa crítica inicial que tienen todas las carreras hasta que uno se adapta, se habitúa, y bueno, y después ya la profesión fue llevándome y sigo en historia, digamos. En historia. Claro. ¿Y ahora estás enseñando en la universidad? Claro, sí, ahora estoy dando un curso en la Universidad de Buenos Aires, y ahora puntualmente también en la Universidad de General Sarmiento, en San Miguel. Sí. Historia Argentina 1, así que estos temas de Belgrano, bueno, hace ya un tiempo con el bicentenario de la Revolución de Mayo hasta acá, venimos bastante solicitados por la opinión pública, ¿no? Sí. Porque se van dando estas fechas importantes. Sí. Bueno, este año es el año del bicentenario de la independencia también. Vamos a ver cómo lo abordamos el tema, porque es muy interesante. Pensar en las distancias. Claro. Hace 3, 4 años visité la posta de Yatasto. Digo 3, 4 años, capaz que más. Y ahí se encontraron San Martín y Belgrano. Claro. Y vos decís, ¿cuánto tardaban? Porque yo con el auto lo hice en un rato.
No, ellos tardaban semanas en llegar desde de la ciudad de Buenos Aires o desde Córdoba a esos lugares. Y cuando nosotros leemos la historia, la leemos así, nos lleva una hoja a dar vuelta, y estaba en Buenos Aires, llegó a Tucumán, no, pero eso fueron 3 largas semanas de carreta, de calor, de frío, de hambre. Claro. Así que la historia es muy hermosa cuando tenés la chance de ver algunos lugares como este, ¿no? Que esto es lo que estoy diciendo. Fui muy enriquecido al poder estar en ese lugar, ¿no? Claro. Y ver el camino real, que ahí quedan rastros. Bueno, Fernando, ¿Belgrano es un personaje que te interesa, te apasiona, o es uno más de la lista? Claro, ahí lo que sucede es que uno como historiador, ahora siguiendo las corrientes actuales de la investigación, no se está abordando a personajes puntuales como se hizo la historia en otros periodos. Ajá. Entonces, eso no quiere decir que no se estudien a los personajes, pero siempre se están estudiando ahora insertos en el contexto. Y esto que usted decía recién es buenísimo porque da cuenta un poco de lo que estamos pensando los historiadores también. Ya no se piensa el bronce y Belgrano, sino cómo iba en ese caballo, cómo iban en carretas esas semanas y cómo iban los ejércitos. Sí. Porque ahí lo que nos estamos dando cuenta los historiadores es que los soldados que iban con un compromiso determinado muchas veces pasaban penurias, muchas veces tenían hambre y el ejército no tenía la posibilidad de enviar todo el tiempo alimentos, entonces había que conseguir alimentos a medida que iban circulando. Y todas esas cuestiones que van apareciendo cuando uno se involucra en la vida diaria de esos ejércitos, eran cuestiones que antes pasaban un poco de largo, porque los historiadores, cuando empezaron a hacer historia, ¿no?, arrancaron por esos personajes importantes. Sí. Entonces, la figura de Belgrano es clave, sin duda, es muy importante, pero ahora estamos tratando de correr algunos ejes y pensar a Belgrano no como un líder indiscutido, como es ahora quizá mirándolo desde la actualidad, sino como un general de un ejército que tiene muchos problemas, que tiene que resolver cosas y sobre todo que no sabe cómo van a salir las batallas. Porque nosotros ahora decimos Belgrano y la gloriosa campaña y ganó en Tucumán. Ojo que Belgrano no sabía cómo iba. De hecho, eso es fundamental, ¿no? Sí. Porque ahí uno entiende por qué se escriben determinadas cosas, determinadas cartas en el transcurso de esos viajes que hacían los ejércitos, y muchas veces esas cartas fueron leídas como, bueno, en definitiva era el preludio, era lo que tenía que hacer para ir a ganar la batalla. Pero ojo que eso es el diario del lunes, digamos. Ellos no sabían cómo iban a salir las batallas, ¿no? Mirá, esto es cruel, es cruel. Me escribe Susana de Córdoba. Susana. Dice, ¿es verdad que Belgrano mandó a River a la B? Bueno, eso sí es una verdad indiscutida, pero es lateral. Fue Grondona, señora. Fue Grondona. Claro. Fue Grondona. Los teléfonos, el 011-4568-6667 es el teléfono donde hay alguien que le va a atender. Y el otro, el teléfono, el 15-6041-3585, es el teléfono donde usted puede mandar mensajes de texto o WhatsApp. Yo sé que este programa se ve en muchas partes de Latinoamérica y quizá no les llame tanto la atención el tema, porque estamos hablando de un prócer de la República Argentina, uno de los, si tenemos 5, es uno de los 5. Si hablamos de 3, es uno de los 3. Cuando yo era chico, te voy a confesar, Fernando, se lo menospreciaba un poco a Belgrano. ¿Ah, sí? Sí. Inclusive hasta tuve un gran maestro, al que recuerdo muchísimo, de quinto grado, lo que sería hoy 6º grado, se llamaba Cirilo Villarreal, venía desde la ciudad de Mercedes todos los días a darnos clase. Él era un poquito burlón, inclusive hablaba de una vocecita que tenía Belgrano. Mirá, te estoy hablando de hace 60 años atrás, ¿está bien? Claro. Que me acuerdo. Pero después, cuando empecé a leer y seguí y escuché y invité a historiadores, en mi opinión recobró una dimensión Belgrano
No te digo superior a San Martín, porque lo de San Martín es increíble también, ¿no? Y es increíble, y para darte cuenta de lo increíble que es, tener que ir a Mendoza, viajar y decir, y pasó con los soldados y los caballos y la comida, pasó del otro lado. Ahora nos cuesta, imagínate, hace 150 años, lo que sea, ¿no? Y Belgrano, allá solo en el norte, llevar a mi familia en auto, toda una odisea, que mi señora tiene que ir pensando en el sanguchito, en que van a tener hambre los nenes. Bueno, los nenes, mis hijos ya son mayores, ¿no? Pero a las familias, ¿no es cierto? Les cuesta, que hay que llevar comida, hay que llevar agua caliente, y hay paradas, y compramos cosas. ¿Qué sería aquello? Así que, Fernando, tenemos una noche maravillosa. Sí. ¿Por dónde empezamos? Bueno. Sí, le voy a le pregunto a la audiencia, ¿qué es lo que te tiene en mente de Belgrano? ¿Qué le quedó de todo lo que le enseñaron las maestras y los profesores? Quizá ahora Fernando nos dé vuelta todo eso, pero antes que él nos saque esa ilusión, esa imagen media romántica que tenemos, lo invito. A mí me pareció maravilloso lo de la bandera, me pareció maravilloso lo de la primera junta, me pareció maravilloso lo de la campaña al norte. Cuénteme, porque yo sé que mucha gente hoy nos está mirando, muchísima gente, no hay partido. Claro, estamos el feriado. Sí, Tinelli creo que no hace programa, y si hace programa, entonces lo superamos en audiencia absolutamente. Así que estamos bien, Fernando. Claro. ¿Cómo empezó Belgrano? Bueno, Belgrano forma parte de una familia, ¿no? O sea, siempre en esta época estamos hablando del periodo colonial, virreinal, ¿no? Los individuos, las personas, siempre tenían la familia detrás, que ahora no quiere decir que no la tengamos, ¿no? Pero en esa época, ser parte de una familia reconocida de la élite o socialmente rica, podríamos decir, presentaba muchísimas más posibilidades y oportunidades que ahora, ¿no? Entonces, Belgrano, hay que decir en primer lugar que él formaba parte de una familia que estaba dentro de los círculos más encumbrados de esa Buenos Aires colonial. El padre era un comerciante que había venido de lo que hoy es Italia, ¿no? Domingo Belgrano Peri se llamaba, él después el apellido lo castellaniza, Belgrano Pérez, va a ser como firma acá en Buenos Aires. Y él básicamente lo que hacía era dedicarse al comercio en gran escala. El comercio en ese momento era la actividad que concentraba... No me diga que era contrabandista. Bueno, ahí hay muchos debates. ¿Se podía hacer comercio sin ser contrabandista en Buenos Aires? Claro, no, ojo que ahí lo que ahora están revisando muchos los historiadores es repensar el contrabando. Claro, sí. Porque el contrabando uno lo encuentra todo el tiempo en el periodo virreinal, en la época colonial, todo el tiempo. Entonces... ya tanto que... Es como que es lo normal y no lo anormal, ¿no? Y ve que las autoridades que tienen que controlar ese contrabando muchas veces lo alientan porque tienen beneficios a partir del contrabando. Incluso la corona española, no estoy diciendo que era acá en Buenos Aires, ¿no? La corona española, por ejemplo, cobraba una multa a aquellos que contrabandeaban. Y hay registros de que muchas veces cobraba esa multa antes de que salga el barco. En vez de anular esa partida, ¿no? Cobraba la multa y dejaba salir el barco, porque tenía otros beneficios, ¿no? A partir del contrabando. A ver, quizás podrías echar un párrafo. ¿Por qué los habitantes de Buenos Aires tenían que contrabandear? Claro. Porque había una orden muy estricta de que... Exacto. No tenía que entrar nada por aquí, todo tenía que venir de Potosí, ¿no? O claro, del norte. Desde el norte, claro. Había una disposición que imposibilitaba el comercio legal desde Buenos Aires, ¿no? Salvo un barco que se mandaba por año desde España que supuestamente traía lo necesario y mínimo indispensable para que se mantenga Buenos Aires en calidad de fortificación, defendiendo el sur de ese imperio español en América, ¿no? Porque Buenos Aires es el sur. Hoy uno ve a Argentina hasta Tierra del Fuego, pero Buenos Aires... Era lo último. Era el extremo, era el Ushuaia, podríamos decir, de ese momento. Entonces, hasta 1778 no se podía comerciar y eso generaba muchos problemas. Y, sobre todo,
generaba que se produzca este contrabando estructural, podríamos decir, ¿no? En 1778 se abre el comercio, pero con puertos españoles habilitados. Entonces siguió habiendo cierto contrabando. En ese momento ya Inglaterra tiene mucha presencia marítima, pero sobre todo son los barcos holandeses los que más fluyen por el Atlántico y llevan las mercancías. Y entonces también aparecen barcos holandeses, y uno cuando estudia Buenos Aires encuentra que, como te decía antes, está toda la sociedad comprometida de alguna manera directa o indirecta con ese contrabando. Entonces es muy difícil para verlo con una visión negativa, punitiva, ¿no? Sí. Otra vez me viene a la idea de ver, cuando uno los otros días viajé a Europa, un viaje muy breve, algo personal de alguna manera, el Atlántico es muy grande. Y cuando ves los barquitos que eran esos, porque claro, ahora tenemos los cruceros donde tienen 10, 12 pisos, no, eran unos barquitos y se venían de allá. Sí, sí. Es admirable, más increíble, ¿no? Estamos viendo el programa, gracias porque dice, es muy pacífico y dice a dormir viéndolo cada noche. Bueno, mi esposa me pregunta cuántos años tendrá Bongarrá, mire vos, y yo le dije, esperá que le pregunto por WhatsApp. ¿Cuántos años por delante o por atrás? Espero sobrevivir unos cuantos años más. En septiembre cumplo 70 años. Y sale de una familia honorable. Claro, respetable. Podríamos decir. Padre un comerciante. Claro. ¿Y qué estudios tiene Belgrano? Y lo mandan a Europa y él estudia en Salamanca y en Valladolid Derecho, ¿no? Que era una de las disciplinas que contenía varias de las que hoy forman parte, como yo te decía, de historia, derecho, filosofía, ¿no? Era un clima muy interesante el que se vivía en ese momento en Europa cuando él va, porque estaba toda la agitación que había generado la Revolución Francesa. Claro. Entonces, Belgrano mismo reconoce en sus memorias que es uno de los lugares en los que él reconoce y digamos, interpreta toda una serie de ideas que después le sirvieron para pensar la realidad política de lo que era el virreinato, y sobre todo cuando se desencadena la revolución, ¿no? Te hago preguntas que me vienen a la mente. No, sí. Belgrano no se involucró en ninguna logia, ¿no? Como San Martín. Y la verdad no tengo presente como para esas cosas. Uno siempre cuando no, digamos, hasta el momento no tengo presente, pero siempre puede aparecer algo, así que por eso no hay que darlo por cierto. Inés de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, profesora de literatura, comenta que Belgrano les enseñó a rezar el rosario a los soldados para soportar las inclemencias del tiempo en el norte. Mirá vos. Claro, sí, ahí hay todo un capítulo que se abre que es sensacional. Yo tuve, en un montón de espacios presenté trabajos sobre este tema. Y ahí lo que se ve es cómo la religión sirve como una de los elementos que amalgaman al ejército. Y sobre todo, ¿por qué? Porque uno, o lo que leímos en la escuela, ¿no? Aquellos que iban con Belgrano, ¿qué iban a hacer? Iban a defender a la Argentina. Eso es lo que leímos en la escuela, ¿no? Y sin embargo, cuando uno como historiador va a las fuentes a leer, no hay Argentina. No hay Argentina. En los textos no hay Argentina. No, están defendiendo al rey. El rey está cautivo, está preso, ¿no? Y son todos defensores del rey. La junta del 25 de mayo es una junta en nombre del rey Fernando VII. Entonces es muy difícil ver que si no hay Argentina, ¿qué es lo que une esos ejércitos? ¿Qué compromiso los une? Y hay diversos factores, pero uno que es importante, sobre todo en los ejércitos que comanda Belgrano, es el tema religioso. Claro, pero los realistas que venían del norte también eran religiosos y católicos. Eso es muy bueno lo que decís. Porque si vos me decís, nos defendemos las invasiones inglesas, bueno, los ingleses son protestantes, anglicanos en general. De hecho, trajeron Biblias y dejaron una impronta protestante aún en medio de las invasiones inglesas y en medio de que perdieron, o sea, que la gente los sacó corriendo. Pero pelearse en nombre de la religión contra otro que tiene la misma religión. Sí, es interesante, porque lo que uno encuentra es que los dos ejércitos acusan al otro de impiadoso, ¿no? Sarraceno, moros, impiadosos, todo el tiempo, y los dos ejércitos se presentan como defensores de la santa causa, ¿no? O sea, es un elemento que sirve
para deslegitimar al enemigo, Sí. para fortalecer internamente, y al mismo tiempo tiene esta contradicción que vos presentabas, que los dos ejércitos tienen ese componente. Claro. ¿No? Y ahí lo que vemos los historiadores es que los dos ejércitos están compuestos por las mismas personas en términos de clases sociales, en términos étnicos, porque hay indígenas de los dos ejércitos, hay españoles nacidos en Europa de los dos ejércitos, entonces es mucho más difícil para analizar que pensarlo como Argentina-España. Ahora, sí, ahora iban a la guerra obligados, iban por paga, soldado, viene de soldada, quiere decir, el soldado, en la Claro. época de los romanos, cobraban un sueldo, Sí. por eso iban a pelear. E iban por paga, iban porque los obligaban, o iban porque querían una nueva situación política. Claro. Bueno, es muy difícil dar una respuesta absoluta, ¿no? Porque posiblemente haya tantas inquietudes y motivaciones como soldados que fueron. Claro. Sí te podemos decir así abiertamente que cobraban un sueldo, pero al mismo tiempo ese sueldo tenía muchos atrasos, tenía muchos problemas. Entonces llegaba un punto de las campañas donde ya no se cobraba el sueldo. Sí te puedo decir que tenían la promesa de que iban a recibir una vestimenta y una comida, una ración de comida. Pero también encontramos que en las campañas la vestimenta se rompe y no la reponen. Encontramos que falta comida, ¿no? Entonces todos esos elementos van condicionando la vida de los ejércitos y ahí aparece cada tanto el problema de la deserción. Las personas que dicen, bueno, hasta acá llegué, se dan media vuelta y se van por su cuenta, ¿no? Y los ejércitos tenían que controlar la deserción de una manera muy seria, porque cuando se empezaba a generar la pelota de la deserción era como una pelota de nieve, Sí, y el sí. ejército se desgajaba, ¿no? ¿Y cómo, Esta deserción... ¿Serio en qué sentido? ¿Lo fusilaban? Bueno, claro, hay casos de fusilamiento, pero sobre todo lo que hay es una amenaza permanente, ¿no? Los casos de fusilamiento son extremos, pero siempre, por ejemplo, hay campañas en las que uno detecta que el ejército se detiene a la noche frente a ríos y con vigías, con personas que están a la noche controlando. Y siempre se los pensó como aquellos que controlaban por si atacaban a ese ejército, pero ahora encontramos que controlaban también que no se vayan por la noche los soldados que estaban en situaciones caóticas, ¿no? Y esto no te digo en el ejército de Buenos Aires, en el ejército realista también es una situación de guerra que trae complejidades para los dos espacios, ¿no? María de Balcarce, muy interesante programa, gracias por enseñarnos cosas nuevas de Belgrano. A ver si sé quién es esto. Un ser excepcional que dejó toda su carrera de abogado, jurisconsulto, economista y se apasionó por la patria, por lo que su carrera militar tuvo mucho que ver con todas las acciones heroicas realizadas para defender al país de los realistas. En este caso, siendo jujeña, defendió el norte argentino. Tenemos la primera bandera de Belgrano que donó al pueblo jujeño. Se encuentra en la Casa de Gobierno que fue bendecida por el canónigo, creo que es, Gorriti. Belgrano fue el creador de nuestra bandera y un pozo formidable para mí es igual a San Martín. Cada uno tiene su mérito. Dios nos bendijo con estos hombres valientes. De Jujuy, Ledesma nos saluda Lilian López y toda su familia que están viendo el programa. ¿Qué te parece? Nos saludan también desde San Pedro, Buenos Aires, la familia Monsalvo. Hoy dice que vamos a hacer más rating que no nos desanimemos. Claro. Bueno, muy interesante esa primera bandera que comenta ahí la persona de Jujuy, porque la bandera que hace Belgrano, ¿no? A orillas del río Paraná, ahí donde está el monumento a la bandera, ¿no? Sí, Belgrano, estamos en 1812, ¿no? En febrero. Belgrano había tenido un problema muy fuerte en diciembre de 1811, cuando lo mandan a comandar el regimiento de patricios y el regimiento se amotina. Entonces, se levanta el regimiento contra Belgrano, el famoso motín de las trenzas, porque Belgrano les dijo que les iba a cortar la trenza, que era una distinción de los patricios. Finalmente Belgrano va en febrero al Paraná, ¿no? A montar una batería, o sea, una instalación de artillería ante la avanzada de los realistas que estaban en Montevideo. Y ahí cuando está como decía, en el actual monumento a la bandera, él monta dos baterías, una de cada lado del Paraná, y el 27 de febrero de 1812 enarbola esa bandera. Pero esa bandera no es la bandera que hoy tenemos, ¿no? Claro, y ahí
vos comentabas al principio que hay una audiencia amplia de Latinoamérica. Esto es algo que sucede en los países en general. La bandera de Brasil quizás es la que, si yo no me equivoco, es la que hace menos tiempo que es tal cual nosotros la vemos hoy. Es una bandera que se crea en 1882, ¿no? Hasta ese momento era más parecida a la bandera de Estados Unidos en términos de cómo estaban las franjas, la vieja bandera de Brasil, ¿no? Bueno, la nuestra tiene una definición más pronta, ¿no? Pero esa primera, todo indica que son 2 franjas, celeste y blanca. Sí, ¿verticales, ¿no? O horizontales? Como la actual. Horizontales. Claro. Como la de hoy. Como la actual, pero 2 franjas. 2 franjas. ¿No? 2 franjas. Claro, ahí Belgrano manda una carta al triunvirato comentando que hizo la bandera con los mismos colores, dice él, que la escarapela. La escarapela ya estaba siendo usada, ¿no? Con esos colores. Ya está. Claro. Ojo que el conductor hoy tiene escarapela, ¿eh? Tomen nota de eso. Después, bueno, se creó toda esta cuestión de los colores del cielo, ¿no? Que tiene toda también una parte Acá mística. Josefina de Santa Fe dice, ¿es verdad que los colores de la bandera argentina son copia del estandarte de la Casa del Borbón de España? Claro, ahí el registro que hay es que la escarapela había seguido los colores que distinguían a esa casa, ¿no? Porque también estaban tomados del manto de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y Belgrano también tenía toda esta devoción muy fuerte y aparentemente hay un vínculo directo, ¿no? Con esa cuestión de la Casa Borbón. Te saco Belgrano. Sí. Lo de la escarapela fue muy cuestionado. Cuando yo era chico se hablaba mucho de estos 2 personajes. Sí. French y Beruti. Sí. Y después me dijeron que no existieron. Y que, por otro lado, todas las fotos eran la gente con paraguas porque llovió ese 25 de mayo. Después me dijeron que en esa época no había paraguas. Es decir, uno entra en una crisis de identidad, claro, que se pregunta si al final había cabildo o no. Porque claro, vas ahora y te decís, esto es el cabildo, pero no es el verdadero. No. Claro, estuvo recortada. No, bueno, French y Beruti están presentes, ¿no? En ese momento. Sí, están presentes. Y todo indica que participaron como agitadores en boga de lo que iba a ser el cambio de autoridades, ¿no? Todavía, como te decía al comienzo, no sabían que iban a crear la Argentina. Sí sabían que se lanzaban a algo nuevo, ¿no? Un cambio de autoridades como nunca se había producido. Sí. Y eso ya era toda una marca distintiva de época, ¿no? Y cómo la escarapela aparece como un distintivo, como una marca, una diferencia, ¿no? Para reconocerse entre los que estaban del mismo bando, podríamos decir, del mismo lado. Y después en las batallas, Belgrano se da cuenta que tiene el problema de cuando se generan estas batallas cuerpo a cuerpo con escaramuzas, que no se puede distinguir en un momento ya quién es de qué bando. Sí. Y entonces ahí aparece también la escarapela como una distinción de los bandos. Me imagino que los uniformes no serían tan prolijos y tan diferentes el de los ejércitos como las películas, que vienen un poco más, que parece que salieron de un shopping, ¿viste? Claro. Están esas películas con todos los ornamentos, y vos decís, pero pará, esto hace 2 meses que vienen a caballo por arriba de las montañas, claro, durmiendo en el piso, tan prolijo, atravesando ríos. Sí, y atravesando ríos. Tan prolijos y planchados no deberían ser, ¿no es cierto? No. Claro, justamente uno de los problemas que aparece todo el tiempo es el de los uniformes. Cuando uno ve que los pedidos de los generales a Buenos Aires, que manden carne, que manden dinero, que manden uniformes, que no tienen ropa, porque es como vos decís, el uniforme para tenerlo en el placar y ir en Buenos Aires al acto estaba tal cual en las películas, pero cuando salían de campaña, el uniforme se estropeaba enseguida. Claro. Y ahí había que llevar un recambio y hay veces que no había. Entonces todo el tiempo aparece que están con el uniforme hechos jirones. En algunas historias y en algunas cosas que uno lee, ve, los ejércitos se apropiaban por ejemplo, de ropa de pueblitos, de pueblos a donde iban. Le sacaban comida, le robaban el ganado para comer. Claro. ¿Sucedía algo así con los ejércitos? Ahí como te decía, el ejército no tiene lo que se llama cadena de abastecimiento. O sea, no tiene la posibilidad de que llegue un fluido continuo de vituallas, de comida y eso. Ahora bien, ¿eso hace que directamente se pase al robo? No. Porque teóricamente, y en esto Belgrano fue una persona muy, muy reconocida, ¿no? Supuestamente el ejército pagaba
pagaba por todo lo que adquiría en el terreno. Entonces, quizás hasta cobre precio, ¿no? Hay mucha gente que se enriqueció con el paso de los ejércitos. Entonces, teóricamente el ejército se va haciendo en su andar de todo lo que necesita para abastecerse, pero en las primeras campañas pagando y sin generar problemas. Cuando se empieza a quedar sin efectivo, el ejército empieza a librar pagos. Entonces dice, te daban un papel que decía a cuenta de las vacas que me dio el señor, y eso supuestamente se iba a pagar. Claro, después hay problemas porque hay veces que esos pagos no llegan, ¿no? Pero ahí hay una distinción que hay que hacer muy interesante, que es entre esas libranzas de pago que hace el ejército de manera formal, que vos tenías algo de lo que por lo menos agarrarte, y el paso de los ejércitos medio en desbandada, con los soldados agarrándose a algunas gallinas, y eso era muy difícil de cobrar después, ¿no? Ese paso de los soldados genera en la población local un descontento tan grande que hay muchos casos que esa población se une y ataca a los ejércitos. De hecho, todo bueno, la señora que llamó de Jujuy lo debe tener presente, pero todo el auge, la fuerza que tiene Güemes en el norte, con esa guerra de guerrillas, es porque la gente se plegaba en muchos casos a Güemes porque estaba cansada de que los realistas tomen por su cuenta y se lleven la propiedad de estas personas. Claro. Entonces están defendiendo lo de ellos también, están defendiendo la frontera norte, pero están defendiendo lo de ellos. Y esa defensa es una defensa en la que uno directamente no piensa demasiado si tiene que arriesgar o no, porque está en juego todo, digamos, ¿no? El otro día hubo un feriado por Güemes y se mostró algo de la historia de Güemes. Lo que yo no sabía es que había muerto como consecuencia de una traición. Claro. Otra vez, no sé, me habrán enseñado, me quedó a mí en la memoria que murió de una enfermedad que él tenía y sufrió mucho, pero los otros días leo que uno de los realistas, no de los españoles, uno de adentro sí. Se complotó porque no querían que Güemes siguiera gobernando. Y le pegó un puñalazo, no sé, una cosa así. No, en realidad ahí lo que se nota es como la élite salteña llega un momento que ya no piensa a Güemes como indispensable para mantener el statu quo donde ella está situada y mantener controlada a la población y a los realistas. Ya no hace falta Güemes. Y Güemes tenía mucho carisma y tenía mucho poder. Entonces esa propia élite habilita el ingreso de una partida realista, que es la que finalmente mata a Güemes. Mira vos. Esa es la traición que se mencionaba, ¿no? Que le dieron vía libre y estaba como entregado, ¿no? En ese caso Güemes. Sí. Celina de Capital dice, ¿cuántos años duraba la carrera de abogacía en esa época? Porque ella está estudiando hace 14 años y no la termina. Claro. No, bueno, ahí son carreras diferentes, son cursos que se hacen, ¿no? En España, pero habitualmente, en general, a los 5 o 6 años ya finalizaban, ¿no? Lo que sí tiene la universidad, que esto se puede ver en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que lo mantienen de esa época, tiene una dinámica bastante parecida a la actual, en el sentido de que cuando se defendían las tesis había un jurado, la familia, y se participaba así con eso mismo, jerarquía estamental propia de un espacio cerrado como la universidad, ¿no? Marta de Ramos Mejía, ¿es verdad que Belgrano tenía una voz aflautada? Claro. Que era víctima de bromas y burlas por parte de sus soldados, como por ejemplo Dorrego. Claro, eso es hay una... ¿Cierto un mito eso? Bueno, todo indica que lo que pasó es que cuando hacen el cambio con San Martín llama al Estado Mayor, que son los generales, las personas que comandan las distintas partes del ejército, y Dorrego, después de que Belgrano dice un comentario, lo copia, ¿no? Haciendo la voz aflautada, porque Belgrano tenía esta voz. Y San Martín aparentemente le dice a Dorrego que es la última vez que lo tiene que hacer y lo vuelve a hacer Dorrego, y ahí San Martín lo saca a Dorrego del ejército y lo envía a Buenos Aires. De ahí quedó esta idea que tiene toda una cuota de realidad sobre la voz aflautada de Belgrano. Miguel Monese de Santa Fe escribió una poesía para el padre de la patria, pregunta si la manda, si la leerían en otro programa. Bueno, cuando se acerque el 17 de agosto, señor Miguel Monese, si no, le invito a que usted venga aquí y la lea. Es amigo mío. Claro, claro. Sí, Nos mandan saludos de Misiones. Bueno, muchísimas gracias. Lo de la bandera es en el 12. Sí. Lo de San Lorenzo es en el...
Pero ese es San Martín. Sí, pero cuando en el 13, ¿no? Sí. O sea, poco tiempo después. Claro. Ahora, ¿por qué Rosario y San Lorenzo, los barcos realistas entraban por el Paraná? Por el Paraná, claro, claro. Sí, sí. Y era, bueno, un lugar clave porque se manejaba la comunicación fluvial, que era mucho más rápida también, ¿no? Y, bueno, era el control del Paraná va a ser importante, y el río Uruguay también, ¿no? Después, incluso frente a los ataques de las potencias Inglaterra, Francia, ¿no? Durante el rosismo. Es una disputa que queda abierta, digamos, no se termina de zanjar. O sea, cuidar el Paraná era un tema importante. Claro. Porque los españoles llegaban hasta Asunción, por lo menos, ¿no? Claro, sí. Bueno, Paraguay igualmente está autónomo, se declara como una región autónoma, políticamente autónoma, ¿no? Hay una campaña de Belgrano, que es previa a esto que yo te contaba, y Paraguay queda autónomo, o sea, tiene su propio gobierno y queda separado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? De hecho, no participa de esa declaración de independencia que hoy hablábamos hace un rato del 16, ¿no? Ahí no participa Paraguay. En realidad tampoco participan otros espacios que después conformaron la Argentina, ¿no? Ahora, se dice que por culpa de la impericia de Belgrano, nosotros perdimos una buena parte del territorio de lo que sería parte de Bolivia. ¿Es cierto eso? Bueno, ahí siempre la historia tiene esto, ¿no? De tratar de resolver en personas quizá cuestiones que son mucho más complejas, ¿no? Y uno puede pensar que, primero, que ese territorio tampoco estaba pensado como la Argentina, esto que te contaba al principio. Y después, esa idea creo que debe estar fundada en el hecho de que luego de la batalla de Salta, que Belgrano triunfa, ¿no? En 1813. ¿13? Sí. Es en febrero de 1813, ¿no? Pero lo de San Lorenzo también era. Claro. En el mismo mes. Claro, el 3 de febrero, el otro es el 20 de febrero. Ajá, mira vos. Bueno, en Salta, ¿qué pasa? Belgrano le perdona la vida a todos los prisioneros. Bajo solamente ¿cómo sería? El juramento de que no van a tomar las armas bajo pena de excomunión, ¿no? Otra vez frente a lo que era el ejército de Buenos Aires. Esos soldados ascienden, se van, digamos, suben la montaña, se van hacia el Alto Perú y después vuelven a tomar las armas, y Belgrano tiene 2 derrotas consecutivas en Vilcapugio y Ayohuma. Así que posiblemente esta idea puede tener que ver con eso, ¿no? Con que Belgrano... Pero ¿cuál era la alternativa? Sino fusilar a todas esas personas que habían caído prisioneras. Lo que dice Belgrano es que él entiende que si comete esos fusilamientos va a generar muchos problemas en la población local, porque esos soldados son gente que vive en la zona también, y fusilar a mansalva toda una cantidad de prisioneros era algo que para él iba a deslegitimar la lucha que llevaba adelante, ¿no? Felicitaciones al joven historiador. Da gusto escuchar la historia de nuestro prócer Belgrano. Otro dato: el dinero que donó Belgrano, 20 monedas de oro, antes de morir, fue para la creación de escuela en Jujuy. Se inauguró en 2013, hace 3 años. Mamita, se tardó un poquito. Lo que cuesta hacer una escuela. Claro. Ya había corrupción en esos años, o burocracia, ambas cosas. El dinero recién apareció en el 2013, esa escuela lleva su nombre de Jujuy. La profesora Lilian López nos manda Claro, sí, muy interesante. ¿Es así? Sí. Era un premio que él había tenido por las campañas que había desarrollado. Y lo dona para la construcción de 3 escuelas. Y nunca se construyeron esas escuelas. Son momentos donde cambia mucho también la dirigencia política. Claro. Entonces, bueno, de hecho, cuando Belgrano fallece en Buenos Aires, en 1820, justamente fallece el 20 de junio, por eso estamos en este feriado, pasa totalmente inadvertido en ese momento el fallecimiento de Belgrano, porque hay un clima tremendo de agitación política. Es el día en el que hay 3 gobernadores de Buenos Aires, 3 espacios, porque uno es el Cabildo, que se autoproclaman gobernador de Buenos Aires, ¿no? El otro era una persona llamada Ildefonso Ramos Mejía, y después el otro Soler, que bajo distinto fundamento dicen que son el gobernador de Buenos Aires. Y en ese momento de caos absoluto muere Belgrano y pasa totalmente inadvertido. En ese momento. Ahora, nos quedan ahí 7 años. Sí. El último triunfo donde se termina ya con la guerra del norte argentino, ¿cuándo es? ¿Salta?
Bueno, en realidad la última batalla abierta es una derrota, es la batalla de Sipe-Sipe. Después queda el esquema de Güemes, ¿no? El esquema de defensa de la frontera a partir de la guerra de guerrillas, que tiene innumerables encuentros con los realistas. Pero la última batalla a campo abierto, que después va a cerrar ese ciclo de guerra, va a ser en 1824 recién, en Ayacucho, ¿no? Pero cuando cambia la estrategia y San Martín va por Chile y la vía a Perú, ¿no? Así que la frontera queda instalada en Tucumán y queda todo ese espacio en el que Güemes trabaja con sus gauchos, ¿no? Güemes decía mis gauchos, por eso queda un poco esa idea también. Sí. Perdón, no sé cuándo muere Güemes. No me acuerdo ahora, pero es no me acuerdo si 1821 o 1820. Sí. Sí. Falta todavía, sí. Y Belgrano 1820. Si pierde esa batalla, ¿la pierde Belgrano? No, él ya había dejado el mando del ejército. Ajá. Y se vuelve a Buenos Aires. Claro, y después Belgrano lo que hace, va con Rivadavia de enviado a Europa para tratar, hay un momento en Europa muy crítico en el que las monarquías vuelven a instalarse. Entonces Belgrano va a tratar de negociar el reconocimiento para este nuevo gobierno que había en Buenos Aires. Ajá. Va de enviado en 1814, 1815, y bueno, tienen algunas gestiones interesantes, pero no logran el objetivo puntual, salvo el apoyo solapado en algún caso de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Pero vuelve y tiene una participación muy intensa en el Congreso de Tucumán. Él propone esta idea de que haya un monarca inca, ¿no? Porque como las monarquías estaban en todo el espacio europeo teniendo vigor, pensó que lo mejor era tomar la decisión de armar una monarquía. Pero claro, en el esquema que estaban desarrollando, la idea de monarquía no cerraba muy bien. Entonces la solución que Belgrano encuentra es que sea un inca, para darle toda esa cuota, ¿no?, nativa y nueva. Pero es una idea que no tiene demasiada, respaldo, porque era más utópica. Ya era utópica en ese momento. Y es una idea que todos pensaban que si se ponía un inca en realidad iba a ser una figura decorativa, no iba a ser el que tenía el poder realmente, ¿no? Porque en ese momento no tenían tanto respaldo los indígenas. Claro. Como para está hablando de un indígena, ¿no? Claro. No particularmente de un inca de Perú. Bueno, hay muchos, que se reconocen como descendientes de esos incas peruanos. Pero sí, el espacio, ojo, que el espacio lo piensan hasta Perú. Incluso pensaron en que la capital en lugar de Buenos Aires sea Cusco. Porque todavía el mapa no es el de Argentina, es ese mapa del virreinato ampliado, ¿no? Entonces las fronteras no son las actuales, sino que es mucho más al norte lo que piensan abarcar, digamos. Sí, sí. Muy lindo el programa, nos saludan desde Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz. Los estoy viendo de Ordinarrain, Entre Ríos. Marcela, siempre que puedo los veo. Muy bueno su programa. ¿Tren en Entre Ríos? Sí, el que iba a Misiones, el Gran Capitán. Una vez me lo tomé. Me parece que pasaba por ahí, ¿eh? Sí, claro. ¿Y cuánto tardaste? No sé si te digo, 36 horas. Sí. Bueno, no era el tren bala. No precisamente. Buenas noches, muy bueno el programa, lo felicito. Luis de Concordia, Entre Ríos, mirá. Josefina de Santa Fe, cuando Belgrano pasó por Santo Tomé, provincia de Santa Fe, lugar que hasta hoy se lo conoce como El Paso, y acampó en lo que hoy es el balneario de Santo Tomé. Claro. Y pregunta, Josefina, ¿hacia dónde iba? Bueno, ahí Belgrano, después de que vuelve de Europa, le dan la función de comandar un ejército de observación, se llamaba, que tenía la función de contrarrestar el poder que estaban teniendo los caudillos de Entre Ríos y Santa Fe. Estamos hablando de Estanislao López y Francisco Ramírez. Ese ejército de observación era un ejército que lo enviaba el directorio de Buenos Aires y no tenía demasiada legitimidad, no estaba bien visto, pero Belgrano tiene esa situación incómoda de comandarlo. Entonces va a Santo Tomé y hace un acuerdo con estos personajes y él mediante ese acuerdo se retira de la comandancia también, ¿no? El acuerdo formaba parte también de que él salía. Así que no es que iba a ningún lado, sino que hizo ahí un acuerdo con esta gente. Ahora, dijiste que cuando murió no se supo de su muerte, pero en esa época, ¿no?, de 14, 15, 16, 17, ¿era un personaje respetado, apreciado, reconocido?
Sí, sí, igualmente hay que tener presente lo que te decía al principio del programa, ¿no? Era un político de la época que tenía una respetabilidad muy importante, pero que estaba siempre en el eje de las polémicas. No había nadie que sea inmune, ¿no? Salvo San Martín, que muy rápidamente entra en una categoría que nadie discute, ¿no? Pero Belgrano era discutido en su momento, ¿no? Porque, claro, formaba parte de los espacios políticos de la época, ¿no? Entonces, si uno estaba ahí en el barro, digamos, podía caer, digamos, ¿no? O sea, no era indiscutido absoluto y tenía enemigos, ¿no? Enemigos políticos, pero claro, para la población de a pie, podríamos decir, sí ya era una figura importante, ¿no? ¿Ya se usaba la bandera? Bueno, la bandera, ¿qué pasa, no? Nos quedamos ahí con esta bandera de 2 franjas. La bandera se la prohíben a Belgrano. El triunvirato le prohíbe llevar la bandera como portaestandarte de la campaña. Le dice que la guarde. Y Belgrano la guarda. Dice, bueno, o sea, como general obediente, da cuenta de esa orden y guarda la bandera. Finalmente, después la bandera va a ser recién aprobada también en el Congreso de Tucumán, en el 16. Faltaba, ¿no? Y ahí sí, ya, incluso en el fuerte de Buenos Aires, todavía iba a estar la bandera española hasta el 15. ¿No? Algo interesante, medio raro, porque uno piensa en el 10, listo. No. Bueno, la bandera en el 16 es cuando se oficializa la bandera argentina, ¿no? Después igualmente la bandera va teniendo algunos cambios. ¿San Martín cruzó con qué bandera? Con la bandera del ejército, el ejército de Chile, digamos. O sea, el ejército que iba a Chile, ¿no? San Martín tiene una bandera propia, ¿no? Con un escudo y eso otra bandera, no es la bandera argentina. De paso del escudo, ¿de dónde sale el escudo? El escudo se oficializa con la asamblea del año 13. Claro. ¿No? Y es un momento donde hay un clima revolucionario bastante importante, por eso el escudo tiene el gorro frigio, ese gorro rojo que aparece, ¿no? Sí, que es un gorro... Me acuerdo que lo pintaba yo con un lápiz rojo y cuando no tenía nada que hacer le daba otra vez al gorro frigio. Claro, es un gorro que está directamente vinculado con la Revolución Francesa, porque era el que se usaba en Francia, lo usaban los grupos más radicales. Pero ojo, ahora los historiadores se dieron cuenta que ese gorro venía de la época de Roma. Y en el caso de la Asamblea del año 13 hay muchas menciones sobre lo neoclásico, lo romano. Entonces puede ser que se utilice también pensando en eso. Y en Roma lo usaban los esclavos que ganaban la libertad, los libertos. Se distinguían porque tenían el gorro frigio. Era un símbolo de libertad, básicamente. De libertad, sí. Claro. Rosa de Casero, mirá qué pregunta hace. ¿Es verdad que Belgrano tuvo 2 hijos? Uno de una joven soltera, pero no se casó con ella, y otro de una mujer casada? Uno de ellos fue adoptado después por Rosas. Claro, sí. Ambas cosas ciertas. Es cierto, pero es al revés. El primero es el que tiene con... A ver, bueno, Juan Manuel de Rosas tenía como esposa Encarnación Ezcurra, ¿no? La hermana de Encarnación Ezcurra, María Josefa, estaba casada con un español, un navarrense, que cuando se produce la revolución, este señor, ahora no me acuerdo el nombre, Juan Esteban, no me acuerdo el nombre, se vuelve a la península, ¿no? Cuando se vuelve a la península, esta señora casada igualmente queda sin pareja, pero en la época imagínate que ya estaba casada, comprometida. Y tiene una relación con Belgrano y nace un hijo, Pedro Pablo. Y entonces, ¿cómo resuelve la situación? La hermana de María Josefa, que era Encarnación, se queda el niño y lo cría junto con Rosas. Por eso este señor se va a llamar Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Porque Belgrano le había pedido a Rosas que cuando cumpla la mayoría de edad le cuente realmente que él era el padre, ¿no? Y el otro es con una señora de Tucumán que tiene el hijo. Digamos, era muy devoto en la religión, pero no... Y no bueno, en esa época era muy común eso, de los hijos, no de la esposa solamente. Claro. Ni hablar el de Entre Ríos, ¿no? Ese que tenía hijos por todos lados. Porque ese que está por todos lados. Pero claro. ¿Era normal? No, bueno, la verdad no sabría decirte si normal, ¿no? Pero sí estamos en un periodo donde hay, es mucho más patriarcal la sociedad, ¿no? Y hay hijos ilegítimos, sí. Sí. La devoción no imposibilita que haya este tipo de prácticas, ¿no?
Alguien se prendió lo del tren ese, el Gran Capitán, dice. Pasaba dice, por ahí. Pasaba por acá, dice. ¿Viste? Claro, y yo por me comí Vallavilbaso también, dice. Le digo más, me comí unas empanadas ahí, porque el tren frenaba en la estación y tardaba en salir. Y nos bajamos con mi mujer y nos comimos unas empanadas riquísimas. 36 horas. Sí, claro. Sí. Comimos ahí en Urdinarray. En avión y casi, naranjas, vendían naranjas, sí, la gente muy rica. En avión podías dar vuelta, creo. Al mundo. Al mundo. No, pero ojo que cuando hicimos el viaje lo pensamos ya como el viaje mismo, esto de bajar, comer naranjas, empanadas. Ya te preparaste. Claro, íbamos mentalizados no como quiero llegar, sino ir conociendo también. Sí. Porque si no te volvés loco prácticamente arriba del tren, imagínate que... Sí, qué pena que no se arregle eso porque... Sí, le daba vida y hacía muy fácil, ¿no? Es increíble, en el siglo pasado, 1910, 20, 30, 40, la gente viajaba en tren y muy bien. En tren a todos lados. Y muy bien. Sí. Unos una locura. trenes con una categoría, mozos, restaurantes, primera, segunda. Increíble. Y ahora que estamos en el 2016, sí, el tren no llega normal ni a Mar del Plata. Ni a Mar del Plata, sí. Bueno, ojalá algo cambie de todo esto. Sí, y un paréntesis te digo, ahí es una variable clave para los accidentes de tránsito. Claro. ¿No? Porque es una variable fundamental. Sí. Esas curvas ascendentes de accidentes de tránsito son al revés que la del tren. Sí. Cuanto menos tren. No, los accidentes del tren son que se para en medio del camino. Claro, ahí. Claro. Sí. Belgrano va a Tucumán. Sí. Vuelve, ya es la independencia argentina. ¿Y qué hace esos últimos 2 o 3 años? Política. Claro. Sí, él formaba parte de esos grupos que estaban expectantes y que estaban tratando de formar esa constitución, esa primera constitución, que finalmente en el 19 va a tener vida, ¿no? Y va a ser impulsada desde Buenos Aires, pero después va a dar por tierra y no va a funcionar. En el 20, cuando se produce una crisis brutal en todo el espacio, ahí que fue conocido siempre como la anarquía del año 20, lo que encontramos ahora es que las provincias logran un buen gobierno hacia adentro, ¿no? Claro. Entonces esa época ahora se está pensando como la consolidación de los estados provinciales, no tanto como la anarquía, ¿no? Sino como que las provincias les sirvió para fortalecerse. Y Belgrano en Tucumán era muy reconocido, porque había sido el que lideró el ejército en la batalla de Tucumán. Claro. ¿Cómo fue la vida de Belgrano junto a sus hijos? ¿Cómo era su trato? ¿Tuvo relación con ellos? Claro, no. Los hijos en realidad... ¿Fueron criados por los padres o...? No, la madre, por las madres. Pedro Pablo lo cría la tía, la hermana materna con Rosas. Y el otro hijo queda en Tucumán. Y él lo ve, pero no prácticamente no tiene relación. En ese sentido no fue lo que diríamos un padre ejemplar hoy en día. Justo al otro día del Día del Padre. Juan de Rosario, muy bueno el programa. Propongo que el historiador quede como parte del staff del programa y en cada feriado nos hable de historia. Bueno. Mira vos, es rápida la gente para mandar a trabajar. Sí. Güemes fallece en una encerrona en manos del Barbarucho el 8 de junio y muere el 17 de junio del 1821. 21, sí. Gladys de Ituzaingó, sí. Es lo que yo estuve escuchando los otros días, el viernes creo. Del 8 al 17, esos 9 días sufriendo, pero mal. Claro, mal. Porque él tenía esta enfermedad que cuesta cicatriz, sí. Hemofilia. Sí. Francisco de Villa Santa Rosa, de Córdoba, nos manda saludos y nos felicita por el invitado. ¿De qué muere Belgrano? Bueno, ahí la medicina de la época tiene bastantes diferencias con la actual, ¿no? El cuadro médico dice que es hidropesía, que es retención de líquido, ¿no? Lo que pasa que ahora hay algunas personas que se están tratando de dedicar a averiguar bien en los parámetros actuales cuál sería la causa de la muerte. Pero no, la verdad yo desconozco si hay un diagnóstico certero, ¿no? Hoy, claro, lo que desde lo que hoy entendemos. En ¿no? ese momento, ¿el tratamiento cuál era? Y estaba en reposo, la verdad no sé qué estaba haciendo de tratamiento. Sé que está en reposo en su casa. Y ¿dónde era la casa? Bueno, la casa queda en lo que es la avenida Belgrano. Sí.
al 400, entre 400 y el 500, cerca de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo. Donde ahora están los restos. Claro, sí. Claro. La casa la derrumbaron igual, cambió, sí. ¿no? Todo eso, esas edificaciones cambiaron. Claro. Sí, sí. Y lógicamente la ciudad era muy diferente a lo que es hoy. Sí, sí. Terminaba en lo que hoy es el Paseo Colón. Y el resto era el río. Claro. Y hoy hay casi, bueno, contando Puerto Madero y ahora la reserva ecológica, ahora hay, qué sé yo, 20 cuadras más, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Pero en esa ahí época había unas casas en lo que era el Paseo de Julio, se llamaba, ¿no? Que el Paseo Colón era el Paseo de Julio, que la gente iba los domingos a la tarde a tomar fresco, ¿no? Y había unas casas ahí dispuestas que decían que eran atacadas por el río, porque cuando había crecida, claro, el río les comía un poco, entonces eran las casas atacadas por el río. No. Sí, pero Buenos Aires era otra cosa totalmente. Otra cosa. Bueno, Fernando, ha sido un gusto tenerte, ¿no? Bueno, gracias. ¿Qué te queda? ¿Te ocurre alguna cosa decir de Belgrano? No, después la bandera, quizás la bandera actual tiene una configuración estricta, ¿no? Bajo ciertas normas y eso. Después hay una serie de cambios. El último cambio, como para ir cerrando, durante el gobierno de Alfonsín, se cambia esa disposición que había que determinaba que la bandera con sol pertenecía al ejército. Exacto, al ejército y a las autoridades oficiales, y la que era sin sol era la que podíamos usar todos nosotros. Se saca eso y hoy por hoy uno puede tener la bandera con sol sin tener ningún tipo de... ¿El sol qué significado tenía? Bueno, ¿quién se lo agregó? El sol viene tomado del viejo sol incaico que estaba en la primera moneda que se hace justamente por la asamblea del año 13. Mira vos. ¿No? Es ese viejo sol incaico que tiene 38 rayos, dicen, ¿no? Porque hay un grupo de gente que se dedica a analizar estos temas, ¿no? Con rigurosidad, y ese sol tiene un amarillo puntual que tiene un código, ¿no? Y como te decía, es una reminiscencia de ese pasado incaico que tenemos, ¿no? A mí me ha hecho bien este programa, me hizo recordar mi infancia, porque le daba rojo al gorro frigio sí, y amarillo a la bandera, ¿viste? Claro. Casi he agujereado papeles, hoja de cuaderno haciendo eso. Lo mismo que las tejas de la casa de Tucumán. Claro. No sé por qué me viene a la mente eso, que le pasaba el rojo a las tejas esas. Y cuando uno ve la casa se da cuenta que el frente ese con esa, no sé cómo se llama, torneado, claro, y le hacíamos cualquier cantidad de vueltas y resulta cuando lo vi... Era más simple. Era mucho más simple. Fernando, muchas gracias, nos has ayudado muchísimo. Espero que hayamos disfrutado, estoy seguro que usted ha disfrutado. Rara vez se habla así en una hora de un tema como este, nos quedan 1000 cosas por decir. Yo simplemente, sin ser historiador, solamente soy, como él dijo alguna vez, alguien... En el tema de historia soy alguien de a pie, claro. Reconozco la hombría, la honestidad, la transparencia de Belgrano. No se lleva nada, no se enriquece, no abusa de su poder. Decirlo esto, hoy, 20 de junio de 2016, es casi revolucionario, cuando vemos que nuestros gobernantes dilapidan el dinero haciendo muy malas gestiones y se quedan con fortunas incalculables. Han empezado a aparecer algunos vueltos. A mí me gustaría que apareciera un poco más. Mañana otro programa, no tengo la menor idea de qué va a ser el programa mañana, pero seguramente va a ser tan interesante como el de hoy. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.